Bien, chavales, en esta clase de hoy vamos a ver qué es el circuito eléctrico, ¿vale? Entonces, el circuito eléctrico lo podemos subrayar, es el punto número 3. Circuito eléctrico en general es un conjunto de elementos conectados entre sí, por los que circula una serie de corriente eléctrica que sabemos que era corriente eléctrica, es el movimiento de electrones, ¿vale? Entonces, fijaos, en un circuito eléctrico va a haber pues, unos materiales que son los receptores, ¿vale? Los materiales receptores son los que transforman los electrones en otra forma de energía, por ejemplo, en luz. Serían las bombillas, o los LED, también sería un material receptor, por ejemplo, un motor. Transforma los electrones en movimiento, ¿vale? O sea, hay muchos elementos receptores. Luego los generadores, que también veremos muchos elementos generadores, son los que proporcionan una diferencia de potencial, ¿vale? ¿Qué es eso que parece un poco más difícil? Pues es el lugar donde va a haber en un sitio cargas positivas, no sé si lo vemos en el dibujo, y en otro cargas negativas, ¿vale? Entonces, las cargas negativas los electrones van a ir por este sitio, ¿vale? Van a atravesar el conductor y los diferentes elementos y van a volver para acá, ¿vale? Entonces, en un sitio del generador va a haber cargas negativas y en uno cargas positivas. Generadores tenemos, por ejemplo, pilas, pero también, por ejemplo, la pila del mando, ¿no? Un mando de una tele tiene una pila en el cual pues, vemos claramente un símbolo positivo donde va a haber materiales metálicos que estén cargados positivamente, ¿vale? Por ejemplo, el sodio es un material que está cargado positivamente. Y si vemos abajo, pone el símbolo negativo. Eso significa que hay materiales metálicos cargados negativamente. Por ejemplo, elementos negativos, pues el cloro en la tabla periódica de los elementos sería cargado negativamente. Entonces, por ejemplo, otras pilas o generadores son las baterías que tenemos en los coches. En los coches lo que tenemos no son placas metálicas como en las pilas de aquí, ¿vale? En las pilas de petaca o en las pilas de la, del mando de la televisión. En los coches lo que tenemos son baterías. Esas baterías tienen líquidos, ¿vale? Líquidos que están también cargados positivamente y también cargados negativamente. Aprovecho para lanzar un reto. A ver quién es capaz de investigar en qué líquido llevan las baterías de los automóviles, que me digan de qué están constituidos, qué se pone en el ánodo y qué se pone en el cátodo, ¿vale? Porque ya sabéis que va a tener ánodo, cátodo, las baterías de los coches, ya habéis visto, uno tiene pues una simbología roja o azul, que es el símbolo positivo, y otra simbología, otro borne que se llama negativo, que sería en negro. Entonces aprovecho para lanzaros un reto de a ver si investigáis en las distintas marcas de baterías de los coches qué materiales se componen, ¿vale? De qué materiales están constituidos. Vale, fusibles también puede tener un circuito eléctrico, interruptores, ahora veremos 3 tipos de interruptores, y los conductores, que serían los cables con un material conductor, ¿vale? Bien, fijaos, una curiosidad, la curiosidad la vamos a remarcar aquí. Aquí me indica, que esto muchos profesores se equivocan, dice, antes de descubrirse que la corriente eléctrica es el resultado del movimiento de los electrones por un circuito, desde el polo negativo hasta el positivo, se pensaba que las cargas iban justo al revés, ¿vale? Entonces, todos los problemas hoy en día los hacemos al revés, pero no pasa nada porque el resultado te da bien. ¿Por qué? Porque los científicos al principio se equivocaron y pensaban que la corriente iba desde el símbolo positivo hacia el símbolo negativo, ¿vale? Y esto en realidad no es así, ¿vale? Hacemos los problemas así porque no pasa absolutamente nada y el resultado te da igual, ¿vale? Los cálculos son idénticos. Pero en realidad los electrones van desde el símbolo negativo hasta el símbolo positivo. El movimiento de electrones se genera desde un diferencial negativo hasta uno positivo. ¿De acuerdo? Aunque me veáis hacer los problemas al revés, sabemos cómo se mueven los electrones perfectamente. ¿Vale? Ahora, generadores. ¿Vale? Pues tenemos aquí para hacer, por ejemplo, una llave. Yo podría hacer una llave aquí para tenerlo en el cuaderno. Entonces, hay 4 tipos de generadores, perdón. Las primeras, las pilas y las baterías. Otras, alternadores o dinamos. Por ejemplo, los que tenéis una bici antigua, veis que hay una bombilla muchas veces que al accionar la rueda, se enciende. Y si yo estoy quieto, pues no se enciende. Hay ciertas bicicletas que tienen
bombillas nuevas, LED, que funcionan con una pila, pero hay otras que son dinamos. En realidad, en una dinamo lo que se produce es un movimiento de esa rueda que va a generar electrones, ¿vale? Luego explicaremos cómo. Pero en realidad una dinamo, lo único que hay que saber es que transforma el movimiento en energía, ¿vale? Seguimos. Las celdas solares fotovoltaicas, ¿vale? Pues si habéis visto por las calles algún panel fotovoltaico, las celdas fotovoltaicas tienen pequeñas células que al atravesar la radiación solar, que ya lo habéis visto en biología, las longitudes de onda de la radiación solar directa, lo que hacen es vibrar, creando una diferencia de potencial y una corriente de electrones. Y luego las celdas de hidrógeno, ¿vale? Que aprovecho para lanzar un reto de que alguien investigue en cómo se crea energía a partir del hidrógeno y el oxígeno. Esto es una energía limpia, que al principio se investigó un montón para hacer coches con baterías de hidrógeno, ¿vale? Pero luego el rendimiento no es del todo bueno y ya las casas de coches están empezando a desmarcarse de esta actividad. Hay alguna empresa por ahí, ¿vale? Creo que se llama Ajusa, hay una empresa en Ajusa que invirtió un montón de millones de dólares, de euros, y es nacional, ¿vale? Esta empresa, en investigación de las celdas de hidrógeno, ¿vale? Pero al final, pues no ha sido del todo rentable. Bien, seguimos. Los conductores, ya sabéis, pues los conductores son materiales que conducen bien la corriente eléctrica, que tienen muy buena conductividad y muy mala resistividad. Luego veremos lo que es eso, ¿vale? Si no en primero, en otro curso, ¿vale? Entonces son cables, hoy los conductores, que transmiten la electricidad. Yo no sé si habéis visto cables con solo un hilo conductor y cables con varios hilos. Si tengo varios hilos está muy bien, porque si se rompe uno, los electrones pueden pasar por los demás, ¿vale? Bien, conductores, pues ya sabéis, la plata es buen conductor, el cobre, el aluminio. Receptores. Los receptores transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía que nos pueda resultar útil. Por ejemplo, las resistencias transforman la energía en energía calorífica, en calor, ¿vale? Por ejemplo, resistencias. Bueno, pues no vais a tener como yo, que soy un viejo, como dicen mis amigos, un brasero en el cual hay una resistencia, ¿vale? Pero a lo mejor lo habéis visto a vuestros abuelos o en la televisión. Es un brasero que transforma la electricidad en calor. Pero también sí que tenéis vosotros resistencias, por ejemplo, en una tostadora. Una tostadora son pequeñas resistencias que cuando pasan los electrones se transforman en calor, en energía calorífica, ¿vale? También lo habéis visto, por ejemplo, en un secador de pelo. Un secador de pelo por dentro tiene una resistencia que al pasar los electrones, esos electrones se transforman en calor por una cosa que se llama, que no viene en el libro, se llama efecto Joule, ¿vale? Transforman los electrones en fotones en forma de calor, ¿vale? La bombilla sería en forma de luz, ¿vale? Ya sabéis tipos de bombilla, como por ejemplo la bombilla LED, ¿vale? O los diodos, también que vais a tener en segundo de ESO para construir el robot, serían diodos LED con transformación de los electrones en forma de luz, ¿vale? También los motores, que lo transforman los electrones en movimiento, ¿vale? Un motor transforma los electrones en un movimiento. ¿Por qué? Porque mirad, un motor por dentro, vamos a imaginarlo, pero podéis ver algún vídeo, y si no, luego os pongo algún link, por dentro lo que tiene es una bobina de cobre y un imán. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un movimiento de electrones en esa bobina de cobre, el imán empieza a girar, ¿vale? Entonces, ese imán, si lo interconexionamos con un eje rotacional, pues va a moverse, ¿de acuerdo? Entonces, aprovecho para lanzaros un reto de buscar algún vídeo de un motor, cómo funciona un motor por dentro. Y por último, otro receptor podría ser un sonido, ¿vale? Un timbre, un sonido. Transformar los electrones en movimiento, pues pueden ser motores, pueden ser también servos. Transformar los electrones en sonido, pues puede ser un timbre, ¿vale? Un timbre, un zumbador también. Hay muchos receptores, no solo estos 4. Luego, ya hemos visto, por un lado, los generadores, 4 tipos. Ya hemos visto los conductores y sabemos los ejemplos de conductores. Ya hemos visto qué son los receptores, que lo pone aquí, y tipos de receptores, aunque hay más. Y ahora vamos a ver los elementos de control y maniobra. Son 3. El interruptor. El interruptor lo que hace es dejar pasar la corriente o no dejarla pasar. ¿Vale? Un interruptor, por ejemplo, que tenemos en una habitación,
Puedes accionar la luz o no la puedes accionar. El conmutador en realidad consta de dos salidas, ¿vale? Y puedes derivar la electricidad hacia varios sitios. Un interruptor lo podríamos simbolizar de esta manera, ¿vale? Un interruptor abierto, ¿vale? Y un interruptor con sus dos puntos cerrado, ¿vale? Si está cerrado, pasan la corriente de electrones, pasa la electricidad, y si está abierto, pues no va a pasar la electricidad, se va a cortar, no se va a encender la bombilla. Aquí si yo tengo una bombilla, se va a encender esa bombilla, ¿vale? Se va a encender, aunque esté mal dibujada, y aquí esta bombilla, pues no va a lucir, no se va a encender. Entonces un interruptor hace eso. Sin embargo, un conmutador lo que hace es tener dos vías y puedes derivar la corriente para una de esas vías o para la otra. Aquí tiene la vía 1 y la vía 2, ¿vale? Pueden pasar los electrones a la 1 si lo conecto aquí o a la 2 si lo conecto aquí. Y por último, un pulsador, ¿vale? Como por ejemplo los que veis en algunos programas de la televisión, como el pulsador que veis en este programa que hay en Telecinco del pasapalabra, en el cual tienes que mantenerlo pulsado, ¿vale? Pues lo tienes que mantener pulsado para que se encienda. Si quitas las manos de ahí, pues no se va a encender. Entonces, el interruptor está muy bien porque le pulso y ya se queda la luz encendida. Cuando me voy de la clase o de la habitación, le pulso y ya se queda apagada. Pero el pulsador tienes que mantenerlo accionado en todo momento, ¿vale? Entonces serían los tres elementos de protección que los podemos hacer también mediante un esquema, ¿vale? Y por último, y ya terminamos, los elementos de protección, ¿vale? Que serían elementos que interrumpen el paso de la corriente eléctrica cuando hay alguna cosa muy elevada, ¿vale? Por ejemplo, los fusibles, los interruptores magnetotérmicos. Yo no sé si en vuestra casa alguna vez se ha ido la luz a consecuencia de que, pues a lo mejor hemos enchufado muchos componentes electrónicos y ha habido una sobretensión, ¿vale? O que algún elemento, por ejemplo, la lavadora o el frigorífico ha subido de tensión mucho, ha subido de intensidad mucho y ha provocado una sobredescarga y por eso se han ido, como decía antiguamente los profesores, se han ido los plomos, ¿vale? Y es porque estaban constituidos por plomo, que era un elemento, estos dispositivos de protección, ¿vale? Entonces hay ejemplos como los fusibles o interruptores magnetotérmicos, que están en el cuadro general de mando de protección que se sitúa al inicio de vuestras casas. Seguramente al lado de la puerta tenéis el cuadro general de mando y de protección, ¿vale? En el cual pues están estos elementos que nos van a proteger de dos cosas: sobre intensidades y sobre tensiones, aunque no lo ponga aquí. Intensidad es una cosa, ya la veremos, y tensión es otra, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, espero que os haya quedado bien el resumen. Si tenéis alguna duda, me podéis escribir a gavellan@andel.es, gavellan@andel.es, ¿vale? Saludos y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta luego.